Muchas historias se han contado y muchas leyendas hay en ese lugar. México sin duda es un país lleno de lugares de belleza mágica y de historias y ni les digo de leyendas. Hoy vamos a viajar con la imaginación a un lugar que me dejó muy impresionada, no solo por la energía del lugar, sino por el macabro paisaje que ofrece a la vista del turista y a la gran cantidad de leyendas en torno al lugar. Yo ya había escuchado muchas historias de Xochimilco, sobre todo de la isla de las muñecas, pero no hice mucho caso porque había diferentes versiones de la historia. Pero en alguna ocasión, estando allí, me puse a hablar con una anciana del lugar en lo que esperaba mi comida, y me di cuenta que la historia tenía mucho más de fondo y no tenía nada que ver con las historias de terror contadas para hacer turismo, con la historia de las muñecas fantasmales, las muñecas asesinas, las muñecas que se mueven solas. Esas que ya conocen muchos de ustedes, que son más bien propagadas por las televisoras y esos programas que hay de lo paranormal. Y yo, mis angelitos, debo confesarles que nunca pasé una tarde más agradable que aquella, disfrutando de una rica comida y una maravillosa charla, no solamente con la anciana, también con sus parientes que eran los dueños del lugar donde yo comí. Pero primero vamos a hablar del lugar, porque muchos jovencitos que no son mexicanos desconocen este lugar, y otros tantos, siendo mexicanos, no conocen su propia historia, cosa que es imperdonable. De manera que vamos a comenzar diciendo que Xochimilco es un lugar que se encuentra en la Ciudad de México DF. El nombre es náhuatl. El significado no lo sé con precisión, no les voy a mentir, pero creo que me dijeron que era algo como una milpa de flores. Una milpa en México es un campo sembrado. El lugar tiene muchas historias, pero la relacionada con la isla de las muñecas es la de la sirena de Xochimilco. La isla de las muñecas no es una isla como tal, es un islote, o como le llaman, más bien es una chinampa, que significa seto de cañas. Los xochimilcas, así se llamaban los habitantes del lugar, ellos hacían una mezcla de juncos, yerba y lodo, y con eso hacían una parcela tejiendo las cañas que quedaban como si fuera una isla flotante. Y en ella pues ya ponían la tierra y sembraban frijoles, chiles, maíz, fruta, plantas medicinales y flores que a la fecha siguen por ahí estando esas maravillas y siguen vendiendo flores en Xochimilco. Y digo maravillas dada la vida de los islotes o chinampas que siguen llenos de flores a la fecha, y otros tantos pues todavía están llenos de hortalizas y vegetación. Los xochimilcas fueron vencidos por los aztecas, y tratando los xochimilcas, que eran pues pacíficos, de evitar la guerra y las matanzas, pues los xochimilcas comenzaron a trabajar con los aztecas. Y en muy poco tiempo pues ya se reconocían como parientes entre ellos. De hecho se mezclaron los dos pueblos. Así que Xochimilco aportaba a los mexicas no solo alimentos, también mano de obra, porque deben de saber que eran artesanos muy reconocidos porque trabajaban muy bien. En Xochimilco estaba un gran mercado donde los pobladores iban a vender y a comprar toda clase de cosas. El lago de los Xochimilcas era generoso, así que los proveía de pescado, de verduras, de flores, y en el mercado los indígenas de Xochimilco compraban a los mexicas plumas majestuosas, podían comprar cuentas de turquesa, de jade y obsidiana, adornos, comida, cuchillos de obsidiana, y casi cualquier cosa se podía encontrar ahí en Xochimilco, ya que el agua y la tierra eran ricos
Era un lugar alegre entonces, lleno de tradición, de colores, hasta que la conquista, pues ya saben, lleno de sangre todos los canales de Xochimilco. La llegada del cristianismo acabó con las tradiciones y también con las creencias de los xochimilcas y de los mexicas. Y por si ustedes no lo sabían, Cortés atacó a los aztecas, pero Dios sabe, mis angelitos, lo bravos y valientes que eran estos indígenas. Se dice que Cuauhtémoc fue entonces hasta Xochimilco a pedir ayuda para defender la ciudad, pero los xochimilcas, que ya estaban cansados de los aztecas, porque pues ustedes saben que los aztecas, como los conquistaron, pues les pedían tributos, y ojalá y fueran solo los tributos. También les pedían a sus princesas y gente de la nobleza para sacrificarla a sus dioses. Y los xochimilcas, pues igual que otros pueblos de México, no estaban muy convencidos de querer seguir con eso. Estaban más bien muy cansados ya del gobierno de los aztecas. Así que se aliaron a los españoles. Los aztecas, pues ustedes saben que era un pueblo de caballeros águila y jaguar, era un pueblo guerrero que pudieron vencer valerosamente las espadas de los españoles y todas las armas que traían. Pero a pesar de su bravura, a pesar de su destreza en la guerra, y a pesar de que estaban decididos a ganarles a los españoles, y de hecho lo hicieron, mis ángeles, pero esa es una historia que ya les contaré después. Pero en esa primera batalla que les digo que fue terrible, pues no pudieron vencer a la viruela. Pronto el pueblo de México quedó arrodillado por las epidemias que arrasaron con sus guerreros, dejando un pueblo indefenso. ¿Con qué? Pues con mujeres, niños y ancianos que poco o nada podían hacer al respecto de la guerra. El gran imperio azteca, con todas sus maravillas, fue saqueado de una manera aberrante. Sus templos enterrados, sus códices quemados y sus dioses olvidados, mis ángeles. Los canales entonces de Xochimilco se llenaron de lirio. Las epidemias hicieron estragos entre los pobladores del pueblo de México y, por supuesto, de los xochimilcas, estos condenados traicioneros, que, por cierto, mis ángeles, estos que se aliaron a los españoles junto con otros pueblos de México, se arrepintieron más tarde cuando, una vez que se venció al pueblo azteca, que era lo que mantenía a los españoles a raya, Cortés ya no los necesitaba, de manera que también los conquistó, arrasando sus pueblos, sus riquezas, sus mujeres. Pero bueno, esta es otra historia que ya les contaré después. Ya platicaremos de esta historia que también está interesante. Pero bueno, mis angelitos, volviendo a nuestro tema. Después de la conquista de México, poco a poco se fueron olvidando los dioses aztecas y sus creencias, dando vida en su lugar a las leyendas aterradoras que en la actualidad conocemos, como la de La Llorona, que tenemos prácticamente como unas 10 historias diferentes de La Llorona. Porque esta historia de La Llorona fue la que dejó más huella entre los mexicanos, pero se olvidaron de la sirena. Y es justo aquí, mis angelitos, donde comienza nuestra historia. Cuenta la leyenda que cada año las doncellas del lugar iban a la laguna cuando comenzaban las lluvias a llevar ofrendas a la sirena. Flores, plumas, cuentas de jade, perlas, atole y deliciosos tamales eran ofrendados a la sirena. Las doncellas subían a una canoa a las 11 de la noche y justo a la medianoche, con el sonar de las 12 campanadas de la parroquia, se escuchaba a lo lejos un canto que comenzaba bajito, casi como un murmullo, sonido de agua mezclado con canto, que poco a poco iba aumentando hasta terminar en un canto claro y melodioso, que era cantado por una mujer de una belleza sin igual, mitad mujer, mitad pez. Ella salía a la superficie, adornada con collares de brillantes perlas,
y una corona de flores de lirio que adornaba su larga melena ensortijada. Las doncellas entonces se lanzaban al agua para poder nadar con la sirena, ofreciéndole sus regalos y pidiéndole, por supuesto, un buen marido. La sirena entonces jugaba con las doncellas y, por supuesto, las más osadas que llegaban a tocarle, en medio de juegos y de risas, podían estar seguras de encontrar a ese buen marido tan ansiado. Los hombres del lugar se quedaban lejos del lago, temerosos, por supuesto, porque la cita era solo para las doncellas del lugar, ya que se decía que si la sirena percibía la presencia de un hombre, lo arrastraba hasta el fondo de la laguna, dejándole ver cosas terribles. Y una vez que moría el hombre ahogado, cuando lo rescataban del agua, su cuerpo muerto tenía una horrible mueca de terror en el rostro. Estaba claro que a la sirena no le gustaba que los hombres merodearan ahí por el lugar, porque ella solamente podía ser vista por las doncellas, pero ella no permitía que los hombres vieran la desnudez de las doncellas con las que ella se bañaba. Y si un hombre osaba mirar, entonces ella cobraba un alto precio por desafiarla, porque le pagaban con su vida. Y no se crean que la costumbre se acabó. Aún en la actualidad algunas mujeres siguen pidiéndole los favores a la sirena y siguen entrando al agua con regalos a bañarse en la fecha que aparece a la medianoche. Y se cuenta que una chica se enamoró locamente de un hombre y ella no lograba que le correspondiera por más que ella hacía. Hasta que un día el hombre, ya muy cansado de su insistencia, le dijo que él estaba por casarse, que no podía corresponderle y pues que él quería que lo dejara en paz porque ya estaba cansado de verla apareciéndosele por todos lados. Entonces la chica, muy triste y deprimida, que ya conocía la historia de la sirena por su abuela, corrió hasta el lago de Xochimilco a suplicarle la ayuda a la mítica sirena. Ella quería que la sirena le ayudara para que este hombre se enamorara de ella. Pero la sirena, por más que ella lloró y clamó a gritos que acudiera la sirena porque ella quería que su amor le hiciera caso, pues no, la sirena jamás acudió a su llamado, porque esa sirena solamente visitaba el lago de Xochimilco para ciertas fechas y a cierta hora. Y la chica entonces, triste y decepcionada por no haber visto a la sirena, dio por perdido a su hombre, y muy decepcionada y triste se lanzó al lago para terminar con su vida, ahogándose en las aguas la desdichada muchacha. Don Julián Santana, el dueño de esa chinampa donde está la isla de las muñecas, era joven en ese entonces, y es aquí donde vamos a situar nuestra historia. En la juventud de don Julián, él vivía solo en su chinampa, y vivía de las hortalizas que sembraba y vendía. Era un buen hombre, creyente de Dios, que cuando podía y lo dejaban, a su manera, pues él predicaba la palabra de Dios. Un día de tantos, al salir de su casa, vio el cuerpo sin vida de una muchacha a la orilla de su parcela. Don Julián corrió y trató de ayudarla, pero pues ella ya estaba muerta. Don Julián le dio aviso a las autoridades y pronto llegó la policía y se llevaron el cuerpo. Y aunque fue un suceso muy triste, pues don Julián trató de seguir su vida con normalidad, pero eso no sucedió, porque después de ese día, nada volvió a ser igual en la chinampa de don Julián. La chica que se suicidó no se fue del todo porque aún no era su tiempo. La muchacha se quitó la vida porque, en su entender, si no tenía el amor del hombre que ella amaba, pues entonces ella ya no quería vivir. Pero lamentablemente, la muerte no fue por ella, porque la muerte, al igual que la sirena, solo acude en las fechas acordadas y su tiempo aún no llegaba. Estaba destinada entonces a vagar hasta que llegara su cita con la muerte.
La chica, sin entender y sin saber a dónde ir, pues se dedicó a vagar por el terreno de don Julián, y noche tras noche a la misma hora que se quitó la vida, pues era llamada nuevamente al lugar a recrear la escena. Regresaba la angustia, regresaba la desesperación, y entre gritos y llantos se lanzaba al lago, y volvía a sufrir el ahogo cada noche, para después deambular desorientada por el lugar entre sollozos y lamentos, tratando de hacerse escuchar, clamando por ayuda, llamando a la muerte que no llegaba, y buscando la luz que se suponía que tendría que ver al morir, pero no había nada de eso. Había el mismo paisaje que vieron sus ojos por última vez, y como único compañero, don Julián, que vivía solo en ese lugar. Así que ella cada día trataba de que él le escuchara, pero don Julián estaba aterrado con su nueva inquilina, que sería su acompañante hasta el final de sus días. Entonces él trataba de alejarla con bendiciones, incluso fue a la iglesia a pedirle ayuda al padre, y el padre le regaló agua bendita, pero nada. Él en ocasiones tenía que salir por las noches, y los lamentos y el llanto de la chica hacían que se erizara su piel, y la escuchaba y la sentía, pero él hacía como que no la escuchaba y como que no la sentía. Y lleno de miedo se metía a su casa. Ya en las noches definitivamente era casi imposible dormir, porque él podía escuchar a la muchacha claramente gritándole: «Señor, ayúdeme, señor, ¿me puede ayudar, señor? ¿Me escucha, señor? Señor, necesito ayuda». Pero don Julián, aterrado, nada, se tapaba hasta la cabeza y no salía de su casa hasta el siguiente día en la mañana. Y salía pidiéndole a Dios no encontrarse el ánima. Salía en su barca deprisa, atravesando los canales solitarios para ir a vender su mercancía y para comprar su comida, siempre tratando de que no se le hiciera tarde, porque cuando el sol caía él podía ver nítidamente la silueta de la chica vagando por su propiedad. Y aunque él hacía como que no la veía, ella sabía perfectamente que no solamente la escuchaba, también la veía. Así pasaron los días, y al ser Xochimilco un lugar muy visitado por los turistas, una tarde que estaba en una pulquería que él visitaba con regularidad para relajarse, mientras se tomaba su pulque, se puso a platicar con un americano, y salió el tema del fantasma que acechaba. El americano le contó que ellos en sus parcelas ponían espantapájaros para espantar los malos espíritus y las aves de los sembradíos, y de paso pues evitar con esto que se comieran los granos y anduvieran picoteando sus cosechas. Pero ya cuando empezó a caer la tarde, se despidió don Julián porque no quería que le agarrara la noche. Ya de regreso a su casa, don Julián iba muy pensativo. Y con miedo, por supuesto, porque él sabía que al caer el sol, el fantasma de la chica recorría el lugar. Fue entonces que entre los juncos, mientras iba camino a su casa, vio algo que parecía un bebé. Por la oscuridad que comenzaba a caer, pues él no podía ver bien a distancia, así que se acercó y vio que era una muñeca. Alcanzó la muñeca con el remo y llegando a su casa la puso a secar colgada de un alambre a la entrada de su casa. Entonces miró cómo estaba la chica observándolo, pero sin acercarse demasiado. Ahora escuchaba los lamentos y su llanto más lejos de su cabaña, y él lo atribuyó a su muñeca. Entonces, a partir de ese día, cuando don Julián limpiaba los canales cercanos a su chinampa, comenzó a recoger todas las muñecas que veía para espantar al fantasma, según él. ¿Qué hacía? Pues las colgaba en su casa y en los árboles cercanos para evitar que se acercara el fantasma de la chica. Y muy pronto los lugareños le comenzaron a dar todas las muñecas que sus hijas ya no querían, y don Julián les daba un lugar en su casa.
En otras ocasiones, atraídos por la macabra vista del lugar, los jovencitos y los turistas que descubrían su chinampa le obsequiaban algunas muñecas, así que la colección de las muñecas con los años fue creciendo cada vez más. Para don Julián, las muñecas le alejaban los malos espíritus o los espantos, como él les decía. Además de que mantenía a los animales lejos de sus hortalizas. La chinampa de don Julián pronto terminó rodeada de muñecas por todos lados. Muchas de esas muñecas eran rescatadas de la basura. Les faltaba un bracito o una piernita o no tenían ojos o les faltaba el pelo, pero para él eso no importaba. Siempre tenía un lugar para esas muñecas en su propiedad. Y así fue como el paisaje se volvió extraño y grotesco con el tiempo. Fue así como entre los lugareños comenzaron a crecer las historias y la leyenda de la isla de las muñecas. Pero una noche don Julián, mirando desde la puerta de su casa, se dio cuenta que las muñecas realmente no estaban espantando el fantasma de la chica. Lo que sucedía es que ella se quedaba acomodando las muñecas que él colgaba de los árboles. Por eso no se acercaba a su casa. Las muñecas habían atraído también otros espíritus que, lejos de espantarse con las muñecas de don Julián, se entretenían y jugaban con ellas. Las muñecas pronto se convirtieron en las compañeras de las almas infantiles que habitaban en ese lugar. Pronto el viento traía risas y voces infantiles macabras para muchos, pero él sabía que esas muñecas algo de consuelo les daban a esas pobres almas desgraciadas, que al parecer no estaban enteradas de que había muerto, porque demasiadas muertes habían visto ya esos canales. Entre la conquista y la Revolución Mexicana era de esperarse que muchas fueran las almas que había en ese lugar, pero él solo podía ver a la chica que se ahogó en la orilla de su chinampa. Al resto de las almas las podía escuchar, pero nunca las vio. En cambio, a la chica era una visión repetida todos los días. Los años pasaron en soledad para don Julián. Y con el tiempo esas almas silenciosas y sus muñecas se convirtieron en las únicas compañeras de don Julián. El fantasma de la chica que décadas atrás se había quitado la vida por aquel hombre y que seguía repitiendo cada día el mismo sufrimiento, vio marchitarse la piel de don Julián y encorvarse su cuerpo. Ella sabía que él la veía sufrir cada día, sabía que le escuchaba, pero no entendía por qué se negaba a reconocer que ella estaba ahí y que podía verla y escucharla. Pero con el paso de los años, don Julián se acostumbró a su fantasma, ya no le temía, hablaba con ella y con sus muñecas. Don Julián comenzó a salir sin miedo por las noches porque sabía que la chica no le haría daño alguno. La chica entonces le contó su historia y don Julián se compadeció de ella, dejando de negar que la veía y le escuchaba. Así pasaron los años. Don Julián envejeció hasta llegar a la edad de 80 años y se cuenta que lo veían platicando con ella mientras él pescaba. Y don Julián en ocasiones veía a su compañera fantasma en el agua, en otras ocasiones la veía sentada a su lado. Una tarde, al caer el sol, ella llegó en silencio, se sentó al lado de don Julián y le dijo que la muerte la había visitado, que por fin había llegado su tiempo. La espera había terminado. Por fin podría irse a reunir con sus seres queridos y dejaría de repetir cada día su dolorosa historia a la orilla de la chinampa de don Julián. Don Julián entonces se puso muy triste. Él ya era viejo, estaba muy cansado, tenía 80 años. No se había casado, no tenía hijos. Solo tenía a sus sobrinos y a sus mudas compañeras, sus muñecas, que eran las guardianas de su parcela, y los únicos juguetes con los que podían jugar las almas infantiles que estaban atrapadas en el lago de Xochimilco. Se quedó algo triste pensando que ahora sí estaría totalmente solo, pero él no sabía que la joven se había enamorado de él. Ya toda su juventud la había vivido con ella.
La sirena conocía la historia, porque el viento le llevaba las conversaciones de don Julián y la chica. Ella sabía que la chica la había buscado para suplicarle por el amor de ese hombre que no la amó jamás. Tonta fue al decidir quitarse la vida por ese hombre. Pero ese día la sirena no pudo acudir. Y a don Julián, ¿qué decir de don Julián? A él lo veía solo cada tarde añorando sus conversaciones con ese fantasma que se volvió su silenciosa compañera. Don Julián se sentaba a la orilla del lago a platicar con sus muñecas y a decirles cuánto extrañaba a su fantasma. La sirena lo escuchaba cada día, así que se compadeció del anciano y quiso darle la paz al lado de la chica que un día se quitó la vida a la orilla de la chinampa. Su tiempo estaba cerca y ella decidió ofrecerse a llevar a don Julián hasta el lugar de descanso en donde no solo estaba la chica, también los seres queridos de don Julián. Una noche, entre sueños, don Julián escuchó un canto en el lago. Salió de su casa sin entender qué era lo que estaba pasando. Él estaba solo en la chinampa y era muy tarde para que fueran turistas o jóvenes buscando diversión. Entonces vio con asombro a la sirena antigua, la misma de las leyendas que ahogaba a los hombres en el lago, la misma a la que su amiga había llamado antes de su fatal decisión, pero que jamás acudió. Él se quedó congelado. No podía moverse, no sabía qué decir ni qué hacer, tenía mucho miedo. Pero la sirena entonces le dijo que no tuviera miedo, que vendría por él determinado día a determinada hora para llevarlo con su amiga. Y desapareció sumergiéndose en el lago. Él entre espanto y alegría entró a su casa sin poder creer lo que vio. Los días pasaron y él no estaba muy seguro si había soñado o había visto realmente aquello. En ocasiones, cuando recorría los canales, creía ver algo que desaparecía rápidamente, pero él pensaba que era su imaginación. Sin embargo, el día acordado, fue a la orilla de su chinampa a esperar a la sirena. Si había sido un sueño, pues él igual iba a aprovechar su tiempo para poder pescar. Entonces, a la hora que le dijo la sirena, don Julián comenzó a escuchar ese canto como un murmullo que fue siendo cada vez más cercano y más claro. En un momento vio emerger a la sirena del agua con sus collares de perlas y su corona de lirios. Entonces ella sonrió y le preguntó si estaba listo para partir inmediatamente. Don Julián se puso de pie y antes de que dijera nada, sintió un fuerte dolor en el pecho. Se llevó las manos al pecho y cayó de bruces al agua. Acto seguido, estaba de pie, mirando su cuerpo en el lago, y vio con asombro que era joven otra vez. La sirena le dijo, «Sígueme». Y don Julián se fue siguiendo a la sirena. La sirena había cumplido su palabra. Estaba llevando su alma al último lugar de descanso de don Julián. Nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Solo se sabe que su sobrino lo encontró muerto en el mismo lugar donde un día él encontró a la chica ahogada. El médico dijo que había sido un infarto, pero don Julián se fue con la sirena, dejando su chinampa protegida por las almas infantiles que acuden a jugar con las muñecas cada día sin falta. Sin importar si es de noche o es de día, si tú vas a la isla de las muñecas y te quedas en silencio, puedes escuchar las risas y las voces de las muñecas que hasta el día de hoy cuelgan de los árboles y de la casa de don Julián Santana, en la isla de las muñecas de Xochimilco. Y hasta aquí con la historia de la isla de las muñecas, mis ángeles. Como verán, no deben tener miedo a los fantasmas, porque detrás de cada fantasma hay una historia, y muchos de ellos ni siquiera saben que están muertos. Duerman tranquilos cada noche, mis ángeles, los fantasmas no les pueden tocar. Si ustedes no les abren la puerta a través de su miedo, los fantasmas no les pueden tocar.
Todas las entidades se alimentan de su miedo. Cuando ustedes no tienen miedo, no pasa absolutamente nada. Esta que les acabo de contar es una leyenda muy al estilo de la abuela Gina. Ya saben ustedes que yo todo lo modifico. ¿Verdad o mentira? Pues ya lo juzgarán ustedes. La abuela Gina solo cuenta la leyenda. El resto lo deben de investigar ustedes, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de esta leyenda. Pues a arroparse, a ponerse la pijama y ahora sí a dormir, mis angelitos. Bendiciones, paz y luz en sus caminos, que el Padre me los acompañe y me los llene de bendiciones. Saludos a mis angelitos que me han estado dejando mensajes en los comentarios. No me doy abasto, voy a empezar a ponerles un corazoncito para que sepan que los leí. Pero créanme, mis ángeles, que responder 200, 300 mensajes todos los días es bastante difícil, pero quiero darles las gracias de todo corazón. Pues bendiciones, mis angelitos, los quiere su abuela virtual, a soñar con los angelitos, dulces sueños.